Bienvenidos. En este video hablaremos sobre los distintos tipos de mezclas que se pueden formar. Tipos de mezclas. Mezclas. En la química, una mezcla es un material compuesto por dos o más componentes unidos físicamente, pero no químicamente. Esto significa que no se produce entre ellos ninguna reacción química, es decir, que cada componente mantiene su identidad y sus propiedades químicas. Un claro ejemplo de una mezcla sería la creación de una limonada, que es la unión del azúcar más el limón más el hielo, lo que resulta en una rica limonada. Las mezclas se conocen como formas mixtas de la materia sumamente frecuentes en la vida cotidiana, y muchos de los materiales que usamos son el resultado de un procedimiento de mezclado. Los componentes de una mezcla pueden hallarse en distintos estados de agregación, como sólidos, líquidos, gaseosos, plasmas o combinaciones entre ellos. Existen dos tipos de mezclas. Las mezclas pueden clasificarse en dos tipos principales, según la uniformidad con la que se combinan sus componentes. La primera es la mezcla homogénea, que es la unión de dos o más sustancias en la que no se pueden distinguir las sustancias originales. Los elementos que componen la mezcla homogénea no pueden diferenciarse a simple vista, pero son separables físicamente. Este tipo de mezcla se ve y se comporta como una sola fase o como una sola cosa. En las mezclas homogéneas, todo el material se ve totalmente uniforme, a pesar de estar formado por varios componentes. Es por esta razón que para lograr una mezcla homogénea, basta con unir mecánicamente dos o más sustancias distintas hasta que formen una materia conjunta. Algunas de las principales características de las mezclas homogéneas es que están formadas por al menos dos componentes, que tienen una composición uniforme, que no se pueden separar por filtración o decantación, que se separan por diferencias de propiedades físicas y químicas de sus componentes, que pueden presentarse en cualquier estado de la materia, que sus componentes también pueden estar en diferentes estados y que las propiedades de las mezclas homogéneas suelen ser diferentes a las de los componentes individuales. De entre los principales y más conocidos métodos de separación para separar mezclas homogéneas son la cristalización, que se utiliza para purificar una sustancia sólida, la evaporación. Este método aprovecha el punto de ebullición de los componentes. La destilación. La destilación permite separar líquidos con diferentes puntos de ebullición. La cromatografía, que es la técnica utilizada para separar los diferentes componentes de una mezcla líquida. Y las técnicas de extracción, que es la separación de los componentes de una mezcla por medio de la solubilidad de cada sustancia en diferentes disolventes. La segunda es la mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea es una combinación de dos o más sustancias que no se mezclan completamente y se pueden distinguir a simple vista o con la ayuda de un microscopio. En una mezcla heterogénea, los componentes no están distribuidos uniformemente. Su característica fundamental es que sus componentes suelen distinguirse fácilmente entre sí. Hacer una mezcla heterogénea es muy sencillo. Simplemente se deben combinar mecánicamente dos o más materiales que se puedan reconocer a simple vista. La combinación mecánica se puede hacer combinándolos físicamente, agitándolos en un envase o mezclándolos en un mismo recipiente. Un ejemplo de una mezcla heterogénea podría ser un tazón de cereal, ya que es la unión de la leche más el cereal, en el que sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Principales características. 1. Los componentes de la mezcla heterogénea son visibles y se pueden distinguir fácilmente. 2. Los componentes no se mezclan completamente y pueden existir en diferentes fases o estados de la materia. 3. Presentan más de un estado de la materia a la vez. 4. Las propiedades físicas de los elementos no son uniformes en toda la mezcla. Métodos de separación para las mezclas heterogéneas. La filtración permite separar sólidos de líquidos mediante el filtro que retiene las partículas sólidas. También se utiliza la decantación. Este método se utiliza cuando los componentes de una mezcla tienen diferentes densidades. También está la tamización, que permite la separación de dos elementos sólidos de diferentes tamaños al pasarlos a través de un tamiz o de un colador fino. También la centrifugación,
que utiliza la fuerza centrífuga para separar partículas según su densidad, y por último, la imantación, que se emplea para separar mezclas en las que al menos uno de sus componentes es magnético. Algunos de los principales ejemplos de mezclas homogéneas son el vidrio y los combustibles. El vidrio es una mezcla homogénea de distintos minerales, incluyendo arena, carbonato de sodio, piedra, caliza y otros, que han sido fundidos y solidificados nuevamente. En los combustibles, tanto la gasolina como el diésel son ejemplos de mezclas homogéneas de líquidos. En estos casos, esos líquidos son hidrocarburos que se obtienen del refinamiento del petróleo. Así como también algunos ejemplos de mezclas heterogéneas podría ser la mezcla de granos o la mezcla de piedras con tierra, ya que en estas dos mezclas sus componentes se pueden distinguir a simple vista, lo que nos lleva a saber que tenemos una mezcla heterogénea. Gracias por tu atención, hasta pronto. Por Neidy Camarena Casimiro, Carla Arreguín Contreras, Valeria Guerrero Aguilera y Camila Neftalí Canelo Campos.